apagado allá. ¿Tampoco? Sí, ya. Ok. Bueno, hoy vamos a platicar continua insuficiencia económica. Es que Jorge empezó a hablar de finanzas. Bueno, pues yo también le voy a dar la continuidad, dije yo. Bueno, ¿quién de los varones estuvo ayer en el anexo? A ver que se pongan de pie, por favor. Un aplauso, ¿eh? Muy bien, agradecemos la presencia del Espíritu Santo. Eh, Cuando yo llegué ya estaban en la parte final de la adoración y es difícil ser médico de cuerpos y de almas, se me hace muy difícil. Pero en fin, cuando llegué era una presencia de Dios maravillosa. Y realmente esta experiencia, no únicamente el grupo de ayer yendo al anexo, ojalá que más hombres puedan involucrarse en lo que estamos haciendo. Cuando los hombres se involucran, realmente suceden cosas maravillosas, como el mover del Espíritu Santo toca a las personas. Y fue una experiencia muy bonita, eh, viendo a más de 40 hombres bautizados en una tina. eh, Experimentamos mucha presencia del Espíritu Santo y cómo eh, les pudimos hablar a cada uno de ellos, bendiciéndolos. Claro, ¿verdad? Uno de ellos se manifestó el demonio, ¿verdad? Pero ellos ya están vencidos. Únicamente es atarlos, únicamente. Pero hubo mucha bendición y esperamos en Dios que todos los anexos de Huejuta, que son más de 20, los conquistemos para Cristo. Bien, ¿quién no ha tenido deudas? ¿O quién no tiene deudas? No levanten la mano. Bueno, vamos a platicar continua insuficiencia económica. Y vamos a estudiar Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28 se divide en dos partes. La bendición en la obediencia y en la otra parte es la rebeldía, la maldición. En Deuteronomio 28 vamos a leer versículos 17, 29, 47 y 48. Vamos a empezar hablando de las maldiciones por rebeldía. Dice en Deuteronomio 28, 17, maldita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Dice arteza de amasar. Entonces, investigué que la arteza de amasar dice que es un cajón cuadrilongo, o sea, no es un cajón cuadrado, ¿verdad? Dice por lo común de madera, que por sus cuatro lados va angostándose hacia el fondo y sirve para amasar el pan. Claro, otras cosas también. Eso, el versículo 17, malditas serán tu canasta y tu arteza de masa. Yo me acuerdo que de la canasta, antes mi mamá tenía una canasta bastante grande e íbamos al mercado y compraba todo lo que cabía en esa canasta y venía rebosando la canasta y yo no, pues bien conejudo, ¿verdad? Pues cargaba la canasta, ¿no? Para llegar a la casa de ustedes. Y esa es la canasta. Ahora ya prácticamente no se usa la canasta, ahora que las bolsas y en fin.
El versículo 29 dice, hablando de la rebeldía, palparás al mediodía. Dice, palparás al mediodía. Pues no se puede palpar. Podemos que el sol a mediodía, después de las 12 del día, pues es un sol bastante fuerte. Más que estamos aquí en el trópico, estamos en la Huasteca hidalguense y nos caracterizamos por un ambiente con bastante calor. Entonces dice, palparás al mediodía, lo vamos a palpar de que si nos ponemos a la intemperie, es un sol de 30 a 35 grados, en ocasiones más. Entonces, nos va a quemar el sol. Dice, palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. El ciego no lo ves, pero tampoco podemos palpar a qué horas es, ¿verdad? Dice, y no tendrás éxitos en tus caminos. Éxitos, no tendrás. Dice, todos los días serás oprimido y robado sin que haya quien te libre. Es cuando, y estamos hablando de una maldición, Versículo 47, por no haber servido al Señor tu Dios con alegría y gozo de corazón por la abundancia de todo. Dice, por no haber servido al Señor tu Dios con alegría y gozo de corazón por la abundancia de todo. O sea, Dios te está bendiciendo abundantemente en tu vida material, pero no exaltas el nombre de Dios, ¿verdad? Yo sé que el trabajo de nosotros, ¿verdad? Es nuestra vida en el trabajo. Pero si Dios te está bendiciendo bastante, ¿por qué no eres generoso con Dios? Le damos duro al codo. Yo no podía dejar de trabajar los domingos. Porque el domingo me iba muy bien en la consulta, ¿no? Yo me iba a estudiar cada mes al Centro Médico del Siglo XXI a México. Y estaba jueves, viernes y sábado, pero el domingo, yo llegaba el sábado en la noche y mi esposa con la cena, ¿verdad? Gracias a Dios. Y el domingo, pues temprano, pero cuando veía enlace, todos los domingos hablaban de que nosotros teníamos que dejar de trabajar el domingo. Escuchaba a mi esposa y me decía, deja de trabajar el domingo, Manuel. Y le digo, ¿sabes qué? Hasta el mes de octubre, porque yo citaba los pacientes cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Yo te prometo que a partir de dentro de 3 meses, que es octubre, no voy a trabajar los días domingos. Y así fue. Veo uno que otro paciente los domingos, ¿verdad? Pero prioridad de mi vida es venir a congregarme. A lo mejor alguien me puede invitar a comer un domingo, pero jamás de los jamases yo no puedo dejar de asistir a la iglesia por una comida. Primero para mi vida es Dios. Yo puedo ver un partido de México contra otro país. Lo hago a un lado por venir a la iglesia de Jesucristo. Porque mi compromiso con Dios es estar adorándole. Y es un tiempo maravilloso de estar todos juntos, con un mismo sentir, con una misma dirección, adorando al único Dios grande, fuerte, poderoso, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. ¿Por qué crees que los 4 seres angelicales en Apocalipsis únicamente pueden decir santo, santo? Porque no tienen otra manera de adorar a Dios. Por eso dice santo, 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 santo.
Es lo único que pueden decir. Y lo único que nosotros podemos decir, lo mismo que ellos, santo, santo, porque es el Santo de Israel. Entonces, si nosotros le servimos a Dios, tú puedes decir, yo le sirvo al Señor con gozo y alegría por la abundancia de todas las cosas que Él me ha dado. El versículo 48 dice, servirás a tus enemigos, que dice, servirás a tus enemigos que el Señor enviará en contra tuya. En medio del hambre, la sed, la desnudez y la falta de todas las cosas, Él pondrá sobre tu cuello un yugo de hierro hasta destruirte. Entonces vemos que hay una descripción en el versículo 48 cuando dice, servirás a tus enemigos, que el Señor enviará contra ti. Dice, en medio del hambre, sed, desnudez, la falta de todas las cosas. Él, Dios, pondrá tu cuello como un yugo de hierro hasta destruirte. Entonces, este versículo describe que vendrá sobre el pueblo de Dios en contra del pueblo de Israel. Si nosotros lo hemos leído, así como el pueblo de Israel, como conclusión, si tenemos un espíritu de desobediencia. ¿Qué es lo que describe ese versículo? Hambre, sed, desnudez y necesidad de todas las cosas. Y ¿sabes qué? Como resultado, una pobreza absoluta. Pobreza absoluta. Si Dios me bendice, yo cuando llegué aquí al consultorio, yo tuve muchas oportunidades en Puebla, pero cuando tú llegas a Cristo, y escúchame bien lo que yo te digo, cuando yo tenía muchos proyectos. Yo estudiaba en la universidad y daba clases en la misma universidad. Pero cuando yo vine a los pies de Jesucristo, yo tenía grandes planes. No te los voy a platicar aquí, estoy en línea. Pero cuando yo llegué a Cristo con muchos planes, ¿y qué es lo que hizo Jesús en mi vida? Agarró mis planes y los echó al bote de la basura. Voy a poner mis planes sobre tu vida y por eso soy aquí. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, ¿cuál crees que Dios quiere para tu vida? Bendecirnos. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que es dueño de nuestra vida. Es dueño del oro y de la plata. Tenemos un Dios súper y sobrenatural. Siéntate amado por Dios. El deseo de Dios es que tú no seas pobre en bienes materiales. Y a mí me encanta lo que dice el apóstol Pablo. Y vamos a Corintios, 2 Corintios 9:8. Mira, nada más ponle atención a lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y poderoso es Dios para hacer ¿qué? Abunde, repite conmigo, abunde en mí toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, repite, siempre, todas las cosas necesarias en mi vida y en mi familia, y esta abundancia la comparta yo con otras personas, porque en Cristo yo tengo un corazón generoso.
Entonces dice el apóstol Pablo: y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Y como dice la palabra del Señor en primero o en segunda de Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Para eso es Dios, es Jesús en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el favor de Dios, pero ante todas las cosas, nosotros en Cristo, Dios nos capacita a través del Espíritu Santo, a través de la gracia. La gracia es el poder de Dios que nos capacita para tener en Cristo una vida de victoria. El apóstol Pablo dice que dobla y redobla las palabras para resaltar la generosidad de la provisión de Dios para su pueblo. El verbo abundar, en lo que nosotros estamos en la segunda de Corintios 9:8, que dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Nosotros podemos pensar que es el favor de Dios. Yo pienso que es la gracia de Dios en la vida de nosotros. Y la gracia de Dios es a través de que nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y que Dios nos desea en el profundo de su corazón es bendecirnos. Únicamente es creer que Dios, que el estar en la presencia de Dios, el anhelo del corazón de Dios es bendecirnos. Él no quiere que nosotros estemos endeudados, pero que nosotros tengamos un corazón sincero, que cuando tengamos una deuda, nosotros tenemos que liquidar esa deuda. Que eso no sea un estorbo para detener la bendición de Dios, porque Dios quiere bendecirte. Porque no se lo das. Entonces el verbo abundar aparece 2 veces. La palabra todo es lo equivalente, aparece 5 veces toda gracia, siempre, todas las cosas, todo lo suficiente. Dice toda buena obra. Entonces nosotros pensamos y nos hacemos una pregunta: ¿cuál es la medida de Dios? Yo me pregunté, bueno, ¿cuál es la medida de Dios? ¿Cuál es la medida de Dios en mi vida? Bueno, la provisión de Dios en mi vida, esta provisión de Dios en mi vida, ¿qué te imaginas? Si yo estoy en Cristo y estoy cumpliendo con Él lo que Dios ha puesto en su palabra y en mi corazón, es la fe en Cristo. Si yo tengo una fe viva en mi corazón, yo seré hombre de lealtad, de honestidad, de integridad, de paz, de amor. Entonces, la provisión de Dios en mi vida trasciende la insuficiencia económica. Dios me eleva a un nivel de abundancia, porque yo poseo algo muy por encima de mi propia necesidad y puedo ministrar las necesidades de otros con un corazón generoso. Veamos la actitud de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, en Juan 6:38. Dice Jesús: porque yo he descendido del cielo. Dice Jesús, no es para que yo haga mi propia voluntad, sino yo hago la voluntad de mi Padre, el cual me envió. Antes de conocer a Jesús, nosotros todos éramos independientes de Dios. Bien dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado.
Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en este cuerpo físico, lo vivo para Dios. La vida de nosotros en Cristo es una vida sobrenatural. Que la vida de nosotros no depende de nosotros mismos, depende de Dios. Depende absolutamente de Dios. La pregunta que tienes en tu corazón, y como dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, lo que no quiero hacer es lo que hago. Ya no quiero pecar. ¿Por qué? Porque está la presencia de Dios en tu vida. Pero porque nosotros somos hombres naturales. Pero cuando vienes a Jesucristo, eres una persona sobrenatural. Pero tenemos una batalla en lo natural y necesitamos más meternos profundamente en la palabra de Dios. Cuando tú entras en la presencia de Dios a través de su palabra, por eso dice en Mateo capítulo 22, creo que 29, dice que no ignoremos la palabra de Dios, porque si ignoramos la palabra de Dios, estamos ignorando ¿qué? El poder de Dios. Y nosotros en Cristo no tenemos por qué ignorar la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios, como dice en Corintios en el capítulo 1, la palabra de Dios que es locura, pero para nosotros en Cristo es poder de Dios. Entonces, ¿cuál es la motivación de la vida de Jesús? Hace la voluntad del Padre. Dice, yo he descendido del cielo. No es para hacer mi propia voluntad, sino que yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿cuál es la motivación del discípulo? O sea, nosotros. Lo mismo. Si la motivación de Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, para nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tiene que ser la misma de Jesús, la misma del Maestro. Hacer la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la abundancia económica, la abundancia espiritual, la abundancia quiere decir que yo tenga ¿qué? Todo lo necesario. Y todo lo necesario para hacer la voluntad del Padre, ¿dónde la voy a obtener? En la palabra. En la palabra de Dios, estudiando su palabra. Entonces es tener todo lo necesario para hacer la voluntad de Dios y algo más para los demás. O sea, si Dios me bendice en mi vida económica, yo tengo lo suficiente para vivir bien. Pero también, como yo tengo un corazón generoso, yo puedo ayudar a otras personas a compartir de lo mucho que Dios me ha dado. O sea, tenemos que un corazón generoso. Por la propia naturaleza de Dios en nuestra vida, por la propia naturaleza nueva en Cristo, podemos compartir lo que nosotros tenemos y lo hacemos por amor. Entonces la abundancia es tener todo lo necesario para hacer la voluntad de Dios y algo más para los demás. Entonces, la pregunta, tú puedes decir, ¿cómo yo puedo apropiarme de esta abundancia económica? Y es una buena pregunta. ¿Cómo me puedo apropiar de esa abundancia económica? Primero, vamos a platicar de fe. La fe de nosotros en Cristo, pues sabemos que nuestra fe tiene que ser probada por fuego. ¿Cómo nosotros podemos que la fe crezca? La única manera para que la fe de nosotros crezca es estudiando, meditando la palabra de Dios. Podemos leer, y a mí me encanta leer. A mí me encanta leer. Y parece que tengo colección de libros ahí en el consultorio. Y soy de las personas que compro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 libros. Pum, 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 los voy acomodando. Y los voy leyendo y los voy analizando. A mí me encanta la lectura. Pero eso no lo hago de ahorita. Hace muchísimos años que lo hago. Entonces, si yo quiero más de Dios,
Yo tengo que leer, disfrutar la palabra. Porque nosotros tenemos que disfrutar la palabra. Podemos comprar libros afines a la Biblia, pero jamás podemos sustituir la Biblia por un libro. Jamás, ni se te ocurra. Entonces, esta fe va a ser incrementada por la lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a hablar a nuestro espíritu. Esta fe es necesaria para apropiarme de la abundancia que Dios ha provisto en la palabra de Dios para mi vida. Yo tengo que reconocer, como lo decía hace ratito Jorge Armando, que habrá periodos cuando debemos de contentarnos con lo más imprescindible de nuestras necesidades. Él hasta los últimos días del mes de octubre está viendo que se están vendiendo sus autos. Pero tuvo que pasar por el proceso de confianza. Si estamos hablando de fe, y la fe es un proceso, una vez que nuestros motivos sean purificados y que nuestra fe resista la prueba, Dios nos otorgará su abundancia hasta donde pueda confiar en nosotros, que la usaremos para su gloria. Qué maravilloso, ¿verdad? Tenemos la fe en Cristo y pasamos por un proceso y sentimos en ese proceso que hemos orado, pedido a Dios, hemos usado promesas de Dios, pero no vemos que la presencia de Dios y su bendición está muy lejana, y creemos nosotros que no somos escuchados por Dios. Y podemos desesperarnos y queremos ayudar a Dios. Y no se trata de ayudar a Dios. Se trata de confiar en Dios y tener paciencia. Que Dios otorgará su abundancia hasta donde pueda confiar en nosotros, en mí. Que esta abundancia yo la voy a usar para su gloria. Bueno, vamos a ver la actitud de Moisés. Ya vimos la de Jesús, ahora vamos a ver la de Moisés en Hebreos 11:26. En Hebreos 11:26 dice: él, Moisés, consideró el oprobio. El oprobio se refiere a la vergüenza, a la deshonra, a la humillación. Cuando una persona se siente objeto de alguna burla, o cuando la persona es menospreciada o insultada por parte de otras personas. Entonces Moisés dice: consideró el oprobio por Cristo. Como el autor de Hebreos, no se sabe quién es el autor de Hebreos, pero cualquier que haya sido, si fue Pablo, si fue Silas, si fue otro, pero esta es la palabra de Dios, y cómo el Espíritu Santo le recuerda a este autor y lo pone de ejemplo a Moisés, y le dice: Moisés consideró el oprobio por Cristo. Y tú te preguntas, pero si Moisés no conoció a Cristo, pero cómo el autor de Hebreos se acuerda de Moisés y lo pone por ejemplo. Dice: consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. Dice que su mirada, ¿dónde estaba? En Dios. Moisés no se decidió por la pobreza, sino que cambió las riquezas materiales por las de más alto valor. ¿Por qué? Porque Moisés estaba siendo de ascendencia hebrea, criado por su mamá. Ahora
estaba viviendo con la familia del faraón. En los bienes materiales Moisés estaba muy bien. Pero él decidió escuchar la voz de Dios. No consideró todo lo que Faraón y la familia le ofrecían. Le creyó a Dios porque creía él que Dios iba a proveer todo lo que necesitaba para él y para su familia. Existe una clase de cristianos que renuncian a las riquezas materiales deliberadamente a fin de servir a Dios, en situaciones donde la riqueza les sería un estorbo. Dice Salomón en Proverbios 13:7: hay quienes pretenden ser ricos, pero no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres, pero tienen muchas riquezas. También hay cristianos en nuestros días que están soportando la aflicción y la persecución por causa de Cristo. ¿Pudieran estas personas estar privados de sus riquezas materiales? Pero en lugar de ellos tienen una herencia rica en Jesucristo. ¿A ti te gustaría romper con todas tus finanzas para que Dios las mejore? Si estás dispuesto, ponte de pie. Dios quiere bendecirnos. Cuando empezamos la plática hoy, dice la arteza de amasar. Pues Dios quiere que esa parte donde la arteza de amasar, ¿cuánto quisiéramos llegar a la casa y traemos todo lo necesario para la semana y decir: Señor, multiplícalo? ¿A poco no has dicho en tu corazón: Señor, multiplica todo lo que tengo en la cocina, multiplícalo? Al que cree todo le es posible. ¿Cuántas personas o varios de ustedes realmente han hecho muchas cosas y sienten que les falta más? Muy bien, vamos a hacer una oración para romper maldiciones de pobreza económica y que fluyan las finanzas sanas. Y esta oración le di muchas vueltas y no la podía terminar. Pero quiero que levantes tus manos. Dice la palabra del Señor: al que cree todo le es posible. Y creemos que tenemos a un Dios sobrenatural, a un Dios que nos ama, a un Dios de provisión. Y repite conmigo, dile al Señor: en este momento me acerco ante su presencia de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a tu palabra escrita en el Evangelio de Mateo, dice: todo lo que yo ate aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que yo desate en el cielo será desatado en la tierra. Y en el poderoso nombre de Jesús rompo toda maldición generacional de palabras que yo haya hablado en mi vida. Es decir, palabras autoimpuestas sobre pobreza económica,
carencia, deuda, orgullo, idolatría, rebelión, brujería, rechazo, miedo, confusión. Gracias, Jesús, por amarme y liberarme de estas maldiciones. A partir de hoy, haz de mi vida una persona con abundancia económica, con gran sabiduría para administrar todos los recursos económicos que tú pongas en mis manos. Y yo me comprometo a actuar con un corazón amoroso, generoso, humilde. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Familia, que Dios les bendiga. Les amamos en el amor de Jesús. Al terminar la alabanza vamos a ministrar. Si tú deseas una oración, vamos a orar por ti. Vamos, familia, vamos a cantarle a Dios que Él es santo. Sí. Quiero que tengas toda la libertad, que si te quieres poner de rodillas, no es problema. Si quieres ser de esos ángeles, de esos ancianos que se ponen a rodillas, generaciones se postran a adorarle, cantan al Cordero que venció. Los que nos presidieron y los que en él creerán, le cantan a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles,
Rey de majestad, santo, por siempre será. Santo, santo por siempre. Tu nombre, Señor. Vamos a cantar eso, tu nombre, vamos. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande. Vamos a declararlo. Tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos. Tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos. Tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, Exaltado Dios, santo, santo por siempre. óyenos cantar, santo, Rey de majestad, santo, por siempre Serás santo, santo por siempre. Vamos, ¿por qué no ahí en tu lugar? Volteas con alguien que está ahí a tu lado, pones tu mano derecha, tu mano izquierda sobre esa persona. Vamos a aclarar que el Señor se manifiesta sobre esta persona. Señor Jesús, gracias por lo que tú estás haciendo en nuestra iglesia. Gracias por lo que estás haciendo en cada persona. Te pido, Señor, que sigas haciendo tu obra, Señor. Que sigas haciendo tu obra. Vamos, dile, siga haciendo tu obra en nuestras vidas. Siga haciendo tu obra en la persona que tengo a mi derecha, en la persona que tengo a mi izquierda, Señor. Señor, extiende tu brazo de poder, extiende tu favor y tu misericordia sobre estas personas, Dios. Señor, que sea evidente tu compañía, Señor, que sea evidente tu poder. Señor, aquellas personas que necesitan ser rescatadas, Señor, de alguna adicción, de algún pensamiento, Señor, aún de los pensamientos que sabotean su día a día, Señor, te pido, Señor, que tú los salves, Dios. Aquellos que necesitan sanidad de su alma, Dios, te pido que los sanes, Señor. Aquellos que necesitan sanidad física en algún órgano, Señor, te pido que tú los sanes, Dios. Señor, sanidad en su mente, en su corazón. Aquellos que han sido heridos por la vida, Señor, por alguna persona, sana su corazón, Dios, de manera especial, Dios. Señor, restaura el corazón de nosotros, Señor, y aquellos que están tan aferrados a su vida pasada, Dios, que no dan paso a una vida nueva contigo, Señor, te pido que los abraces, Señor, y que les hagas saber que el camino que tú trazas para ellos por delante es bueno, es agradable y es perfecto para sus vidas, Señor. Te pido, Señor, que ellos mantengan el corazón, Dios, abierto para las cosas buenas que tienes para ellos, Dios. Te pido, Señor, que bendigas sus caminos, Señor. Que bendigas su entrar, su salida de su casa, Dios. Que bendigas sus pensamientos. Que bendigas aún lo que no le cuentan a nadie, Señor. Que en ese lugar se encuentren contigo, Señor. En la peor oscuridad, Señor, que ellos puedan encontrarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos a cada persona en este lugar, Dios. En el nombre de Cristo Jesús.